buenas tardes. ¿Cómo estás, Jenny? Muy buenas tardes, mi apóstol. Muy buenas tardes, amados oyentes. Estamos en Impacto Digital 106.9 FM. Impactadísimas. Mucho. Hoy se caen los vidrios y estoy con mi apóstol. Por favor. No, algo tuve que haber hecho yo en mi pasado para tener que estar aquí en este día. Algo tuve que haber hecho, José Luis. Pero bueno, damos toda la gloria al Señor porque Amén. Podemos estar aquí. ¿Estamos Amén. bajo qué? Ya yo no Estamos me sé nada, bajo la ¿bajo cobertura de nuestros apóstoles Arnaldo Villasana y Rubia de Villasana. Somos bendecidos para bendecir en tu programa Bendecidos para Bendecir. Así es. Estamos patrocinados bajo el Ministerio Apostólico y Profético Adoshem, el Todopoderoso Reina. Detrás de sus micrófonos estamos Rubia de Villasana, y Jenny de Luna. aunque te duela. ¿Sabes que a Jenny no le gustaba usar el apellido de casada porque sentía que era pertenencia de... Sí. Eso solo le pasa a Jenny. Mi sola, pero el Señor me hizo libre. Así es. Así es. Bueno, damos toda la gloria a nuestro papá, Amén. que en esta tarde nos permite estar aquí. Sabemos que siempre Dios nos permite estar tras los micrófonos, llevando una palabra para alguien que nosotros no vemos, pero que Dios sí está viendo. Amén, así. Y cumpliendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Los talentos uno decide si los usa o los entierra. Muchos los hemos enterrado, porque hay áreas en nuestra vida que nosotros hemos enterrado y no les hemos sacado el fruto que Dios quiere que le demos, pero hoy estamos aquí esperando que hoy la palabra que Dios tiene para alguien que está escuchando, puede ser para Jenny, puede ser para Amén. mí. Lo que Dios te dé a ti puede ministrarme a mí, lo que Dios me pueda dar a mí puede ministrarte a ti, puede ministrar a José Luis, a quienes nos están escuchando tras los micrófonos. Yo quisiera que oráramos antes de comenzar, pidiéndole a Dios, no porque vaya a funcionar más, sino que hay un mundo espiritual que es más real que el mundo físico que nosotros podemos ver, que cada palabra que podamos compartir en esta tarde pueda Amén. llenar los corazones y las mentes, a lo mejor de mujeres, porque si estamos dos mujeres, el mensaje a lo mejor llega más directo a las mujeres que nos puedan estar escuchando en esta tarde. Entonces yo le invito a quien nos pueda estar ahí en sintonía, que pueda cerrar sus ojos y decirle al Señor, Padre Celestial, queremos en este momento abrir nuestro corazón, quitar toda carga de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, todo aquello que pueda estar distrayéndonos de poder recibir la palabra que tú tengas para nosotros en este día. Señor, yo te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer que nos está escuchando en esta tarde y que lo que podamos hablar, lo que podamos decir, pueda llegar al corazón de cada uno de ellos para no tener conocimiento, sino para traer sanidad, para traer libertad, porque tu palabra lo que hace en nosotros es traer libertad. Te damos gracias de antemano por cada vida que nos está escuchando, que pueda estar en sintonía. Aquellos incluso que puedan estar por casualidad escuchando un programa, buscando una emisora y nos están escuchando, nosotros declaramos sanidad sobre sus corazones, sobre sus mentes, y que tu palabra pueda penetrar como esa espada de doble filo que corta todo aquello que no es fructífero y que no nos permite avanzar. Te damos a ti todo honor, toda gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Hoy es la Ayer de qué bendición. hablaste, cuéntame de qué hablaste ayer, que ayer no te escuché. La bendición de volver a Jesús. Esa Ayer es- compartíamos mi gordo y yo sobre cuando nosotros nos Ay, el apartamos. gordo. Mi gordo. Que Ma- por cierto les enviamos saludos si nos están escuchando. No, enviamos no, yo no estoy enviándole Bueno, le saludos a envío nadie. yo, pues. Le envías Pero a tú. todos, mi Ah, apóstol, bueno, a con todo el Alvarito, equipo. con Alvarito. Saludamos al equipo que está Amén. sirviendo al Señor. Amén, amén, las amén, calles. amén, amén. Los bendecimos y que el Señor los use con poder. Así es. Da tu número telefónico porque el mío hoy estoy... Nuestros números telefónicos es 0414-036-1101. Aquí tenemos un mensaje espléndido y muy expresivo. Mi pastora Normari, saludos. Ah, porque yo le pregunté que si ella quería que yo la saludara. Dios te bendiga, hija. Gracias por estar en sintonía. Esos son nuestros Amén. herederos, los que Amén. continúan con el propósito. Sí, tenemos solo el teléfono. Yo estoy todavía en proceso, está en cuidados intensivos mi teléfono, no sabemos cuándo sale. Entonces vamos a comenzar. Hablabas de lo importante y creo que es el mejor regalo lo que Amén. Jesús hace en nuestras vidas, que estaban Amén. compartiendo el día de ayer.
y de allí nos encaminamos a lo Amén. que Dios Sí, quiere señor, hacer para ayer nosotros. el gordo y yo hablábamos de lo importante que es cuando nosotros llegamos a Jesús, pero lo importante no es llegar a Jesús, es simplemente no devolverse. Entonces, cuando Jesús llega a nuestras vidas, nosotros somos bendecidos, nosotros somos impactados, nosotros somos liberados, nosotros recibimos mucha bendición de parte de Él. Entonces, lo que necesitamos es entender que no es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, la bendición es para nosotros, no es que, porque muchas veces nosotros creemos que es como que Jesús tiene que rogarnos a nosotros, y no, nosotros somos los que tenemos que ir a Jesús, porque Él es un caballero y Él no obliga a nadie. Sin embargo, hay posiciones, lo que tú decías ahorita, no es el hecho de simplemente conocer a Jesús, es permanecer Amén, en Jesús. amén. Yo hablaba, hoy venía precisamente con Normari en el carro y veía a una persona que iba cruzando la calle con dificultad para caminar, como si le hubiese dado una parálisis. Y ve uno ahora en las calles cantidades de personas con parálisis faciales, con problemas de ACV, y uno habla con ellos, nosotros que estamos en medio de los hospitales, llevando, tratando el corazón de Jesús. Y la gente lo que dice es, no, es que la situación del país me angustió, me preocupé y me dio un coágulo cerebral y entonces estoy así. Y yo le decía a Normari, qué impresionante uno porque conoce a Dios. Jesús está en nuestros corazones y podemos tener la paz de saber que esto no es eterno, que es Amén. temporal sobre nuestra nación. Y hay que orar por esas personas y que quienes nos escuchan, que a lo mejor nunca le hayan abierto su corazón a Jesús porque piensan que es una religión. Jesús es el mejor regalo que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Es una persona, está con nosotros, vive en nosotros, pero el problema es que cuando tenemos respuesta a algo que estamos buscando, siempre llegamos a Jesús con una necesidad. Tú llegaste con una necesidad, yo llegué con otra. Nos solucionó Jesús lo que teníamos, se nos olvidó Jesús. El bombero. El bombero nos apagó el fuego. Entonces lo que tú dices, la bendición no es solo conocer a Jesús, la bendición es permanecer en Jesús, permanecer en sus promesas, permanecer en cada una de las cosas que se está hablando en su palabra. Yo hablaba con mi esposo la semana pasada, no sé si esta o la semana pasada, y yo le decía que no solo en Venezuela se está hablando de fe, es a nivel mundial, porque el problema de alejarnos de Dios no solo está en Venezuela. El problema de no buscar de Dios, de no seguir a Jesús, es a nivel mundial. Por eso no solo tenemos que orar por nosotros como venezolanos, por la situación que podamos pasar, porque Jesús debe ser nuestra permanencia para poder cada día. Te pregunto, ¿tú tienes problemas? A veces hay días donde tú amaneces con dificultades en tu hogar. ¿Te provoca orar por Venezuela? No. ¿Cuál es tu fuego más pronto a apagar? Tu necesidad. Así es. Y ahí uno dice, soy egoísta. Ajá. Es el egoísmo El que Señor está en mí. ayer me lo Soy mostraba. egoísta. ¿Por qué? Porque entonces me quiero enfrascar en mi necesidad, en que Jesús me supla mi necesidad. Ajá, ¿y qué del que está a mi lado? Así ¿Qué es. de lo que tú puedas estar pasando? A lo mejor mi necesidad es más pequeña que la del otro. Pero cuando permanecemos en Jesús y Él es nuestra base, ahorita cuando lleguemos al capítulo 29 de Segunda de Crónicas, vamos a ver que no es solo conocer a Jesús, sino permanecer en Jesús. Así es, mi apóstol, y a mí precisamente me pasaba ayer, ¿no? Ayer le armé yo una guarimba al Señor y yo decía, y después que el Señor, bueno, me permitió ser usada para bendición de otras personas, yo decía, uy, Señor, perdóname porque yo soy egoísta. Muchas veces nosotros son mayores, como usted decía, mi apóstol, son mayores la necesidad de otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios, Así ellos no es, lo tienen. ellos no lo tienen. Y entonces yo decía, ay, Señor, perdóname, pero o sea, Dios es tan hermoso y tan bello, tan restaurador, tan especial. Ni siquiera yo tengo palabras para poder describir lo hermoso que Dios con nosotros, que aún en mis fallas, por amor a las personas, Dios fue cuanto más me usó. Y te aseguro que lo que tú le aconsejaste a esa persona era lo que tú necesitabas escuchar. Amén, para sí. fortalecer tu corazón. Amén, así Yo es. a veces, como tú dices, bueno, tengo montada guarimba en mi casa y he peleado con mi esposo, porque cuando digo pelear es tener discusiones, Sí, porque en toda diferencias, sí, señor. pareja hay diferencia. Y me voy para la iglesia y bueno, sí, Señor, yo tengo que perdonarlo, Él tiene que perdonarme, pero somos humanos. Sí. Y me llega alguien, ay, apóstol, regáleme 5 minutos. Y esos 5 minutos se convierten en 2 horas
donde estoy escuchando en la persona la situación que yo estoy pasando. Y yo salgo las plumas, no, eso me pongo como un pavo real. Y antes de empezar a orar, vamos a orar para santificar esta reunión. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos liberes nuestros corazones, porque yo no puedo ministrar algo en lo cual yo estoy siendo afectada. Pero cada palabra que Dios me permite darle a esa persona, me la doy a mí misma. Y salgo de esa consejería aconsejada. Esa persona sale libre, yo también salgo libre, porque lo que tú dices, hay muchos que no tienen a Jesús, nosotros tenemos la esperanza de ir a alguien, ellos no tienen esperanzas de ir a alguien. Vamos a ir a nuestro primer corte musical y ya regresamos. Bien, pero muy buenas tardes. Seguimos en sintonía con nuestro tema, la bendición de seguir a Jesús y permanecer, no es solo seguir, permanecer sin retroceder. Amén. Aquí tenemos un mensaje, mi apóstol dice, mi hermana Maribel dice, buenas tardes en sintonía, Maribel Zambrano, les bendigo. Feliz aniversario para todas las parejas. Sí, hoy están todas casadas, ¿verdad? Ya, Jorgito, feliz aniversario para todas las quinceañeras que se casaron. ¿Cuántos años están cumpliendo? 5 años. 5 años. ¿Y cómo pasa el tiempo de rápido? Mucho, mi apóstol. Sí, 5. ¿Van a ir todas las parejas hoy a comer juntas o qué? No sé. Bueno, felicitaciones para todas, que Dios las bendiga y les siga dando sabiduría a Carlitos para aguantar a Maribel, a Alvarito para aguantar a Jenny, al hermano Jorge para aguantar a Maggie, al hermano José, para Jacqueline, sí, ese es fuerte, al de Marilú, a Juancho, al de Mari. Santo, al pastor Joseito, ese sí ya el Señor ahí está haciendo la obra. Que el Señor les bendiga y las llena a ustedes de sabiduría y a cada hombre de sacerdocio. Hermano Jorge, por eso llamamos. Pero al otro Jorge. Serrano, a Jorgito Serrano. Bueno, que si nos están escuchando, feliz aniversario para todos. Amén, amén. Como ustedes son muchos y van a gastar más plata en salir a disfrutar, pues me llevan a mí más bien un heladito y yo disfruto con ustedes. Buena idea. Se les agradece. Así es, bueno, vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, el versículo 1 y 2, Jenny, por favor. ¿Te presto los lentes o los lees? Sí, te los presto. Bueno, sí. O yo leo, voy a leer yo. Lea usted. Voy a leer yo. Jenny no quiere asumir que ya pasó los 40 años y que la presbicia ya le llegó. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y ahí quiero que nos detengamos un momento, porque si hablamos del Acaz, del reinado de Acaz en el día de ayer, vemos que tenemos dos corrientes diferentes. Acaz no hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero vemos a Ezequías que dice hizo lo recto delante de Dios. En nosotros siempre tenemos la decisión de hacer lo correcto o lo incorrecto, y eso es bíblico. La palabra de Dios nos dice, el Señor nos dice, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Yo te aconsejo que te vayas por lo bueno, pero tú decides por dónde te vas a ir. Porque seguir a Dios, lo que tú hablabas al principio, no es por obligación ni es por generación, ¿verdad? Yo vengo de una familia generacional de pastores, vengo de una familia que conoce a Dios por mi mamá, pero por mi papá es todo lo contrario. O sea, yo tengo un blanco y negro, ¿verdad? Donde la familia de mi mamá en su mayoría son pastores o todos son cristianos, vienen de generaciones. Yo soy la quinta generación de cristianos, de pastores, pero por mi parte paterna no lo tengo. Sin embargo, nosotros como hijos tuvimos un día que decidir para dónde nos queríamos ir, o vivir bajo las situaciones difíciles que pasa mi familia paterna, o las bendiciones por las que disfruta mi familia materna. La gente siempre le dice a mi mamá que tiene un vientre bendecido porque sus hijos, los 3 que todavía estamos, ella ha tenido 2 pérdidas, pero si hubiesen estado esos 5, te aseguro que los 5 tuviéramos un pastorado, porque nos formó en el camino del Señor, siendo mi papá no creyente. Cuán importante es la formación que le podemos dar a nuestros hijos, nosotras como mujeres. Fíjate que aquí está hablando Ezequías,
pero dice el nombre de su madre, ¿verdad? Da el nombre de la mamá, fue Abías, hija de Zacarías. Creo que si ella no hubiera hecho un trabajo importante en la vida de él, no se nombrara. Simplemente dijera que él era hijo, ¿verdad?, de David. Entonces, nosotros tenemos que entender que siempre Dios va a poner en nosotros la oportunidad de hacer lo correcto, y está el camino de lo incorrecto, porque hay un mundo de bendición y un mundo de maldición, pero nosotros decidimos, este hombre decidió hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y cuando leemos el capítulo completo, vemos todas las bendiciones, y hay una palabra que nos vamos a ver si nos da chance de llegar, es cómo él recogía las bendiciones, que no las recogía en poquitos, dice que las recogía ¿cómo? A montones, en abundancia. Montones. Dios ponía en sus cosas en montones las bendiciones. Y esa palabra la recibimos de parte Esa del es Señor, la palabra de este año 2018, que vamos a recibir bendiciones. Amén. Por montones. Amén. Entonces, pero el énfasis que yo creo que debemos de enseñar en este tiempo es hacer lo correcto. Venezuela está pasando por un proceso donde es fácil hacer lo incorrecto. Muy fácil hacer lo incorrecto. Muy fácil, apóstol, y uno lo oye en la calle, como usted decía hace rato, en la buceta, en la calle, en el mismo trabajo de uno. No, mire, hay que hacer esto. Si yo hago esto, me gano esto, pero tengo que pagar esto. Si yo voy a este lugar, bueno, sí, siempre es como con esa parte de como que la corrupción, ¿no? Sí. Y siempre, o sea, como buscando ganar, pero no se dan cuenta de que nosotros, podemos ganar dinero, pero ¿cuánto va a permanecer ese dinero en nuestras manos? ¿O cuánto realmente va a representar eso de bendición en nuestras manos? Porque si nosotros estamos haciendo algo que va a hacerle daño a otra persona o que va a afectar la vida de otra persona, obviamente eso no es bendición para nuestras vidas. Claro que Entonces nosotros necesitamos entender que si nosotros nos dejamos llevar por la verdad absoluta, que es la palabra del Señor, y nosotros entendemos que este libro no es religión, sino es una relación, nosotros nos vamos a dar cuenta de que sí podemos hacer lo recto delante de los ojos de Dios, porque es que es muy fácil desviarse, pero cuando nosotros estamos realmente parados en la roca, esa firmeza en el Señor es la que nos va a decir, o sea, va a venir el Espíritu Santo sobre nuestra vida y va a decir, no hagas esto porque esto no es correcto. Y usted va a sentir la tristeza en su corazón, va a sentir como su Espíritu Santo se constricta cuando usted va a hacer lo malo. Entonces, allí es donde usted va a tener arrepentimiento y va a decir, uy, sí, Señor, lo estoy haciendo mal, no lo quiero hacer mal, ¿por qué? Porque no quiero desagradar el corazón de Dios. Así es. Y es una situación que se ve repetitiva en nuestra nación, y vuelvo y te enfatizo, no, sabemos que no va a ser algo permanente. Amén. Pero es sumarse el ego, la necesidad, el egoísmo, se suman al corazón del ser humano, y eso hace que si no hay un verdadero encuentro con Dios, se va a hacer lo incorrecto. Y a lo mejor la gente dirá, bueno, ¿y estas dos qué se creen? ¿Que es que ellas no se equivocan? Sí, bastante. Hay áreas en nuestra vida, creo que hace 2 semanas, si no me equivoco, el apóstol nos enseñaba sobre la bendición de ordenarnos, de poner orden en nuestras vidas. Y a lo mejor yo soy muy ordenada en muchas áreas, pero soy desordenada en otras. Y creo que lo correcto tiene que ver con el tener orden en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si este hombre, te aseguro que él iba a Dios y preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Me meto por aquí? ¿Hago este negocio? ¿No lo hago? ¿Invierto por aquí? Poniéndolo en el contexto venezolano. No, el asunto no es que tú trabajes y que ganes dinero. La pregunta es, como tú lo dices, ¿a quién me estoy llevando por delante? ¿Estoy haciendo lo correcto para que traiga bendición, no solo sobre mí, sino sobre quienes están bajo mi dominio? Porque él estaba reinando y era una persona de 25 años, un joven. Tú pones ahorita a gobernar a un joven de 25 años y sus valores, sus bases para gobernar son totalmente incorrectas. Si no tienen principios en la palabra, se le va a hacer difícil gobernar. Te aseguro que él tenía principios y no gobernó un año. Dice que gobernó 29 años, gobernó desde los 25 años hasta los 54 años. ¿Y qué hizo? En 29 años permaneció en lo correcto. Por eso es que más adelante, a lo largo del capítulo, vemos que él disfrutó de todas esas bendiciones. Y nosotros tenemos que aprender que nuestro vivir con Dios no es comenzar, es vivir en lo correcto, para que al transcurrir los años podamos disfrutar los montones
que Dios va a poner en nuestras manos. Amén. Y también, apóstol, entiendo que nosotros no podemos ser emocionalistas, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, yo llego a la iglesia y quiero servir en todos lados, y quiero hacer de todo en todos lados. Y resulta que esto es una carrera, y esto es una carrera donde usted no se puede apurar. Usted tiene que ir, pero tiene que ir conforme a lo que Dios le va guiando, no volverse loco, porque a la final entonces Así son es. tantas cosas que Nos pasa que va a como el cubrir. pato, Sí. que ni nadamos, Sí. ni volamos, ni caminamos, no hacemos ninguna de las Así tres es. cosas bien. Entonces no hacemos realmente nada como deberíamos hacerlo y para agradar a Dios. Aunque bueno, aún en nuestras imperfecciones nosotros agradamos Y nos vamos a Dios. cansar, Jenny. Sí. Y ese cansancio es lo que nos va a hacer retroceder. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ay, no, ya yo me cansé, yo no voy a servir más al Señor. Puede que no avances, pero todo lo demás va a seguir avanzando. Y a juro, quieras o no, vas a retroceder. Porque tú vas a estar estática en algo y todo lo demás va a seguir avanzando. La gente va a seguir creciendo, la gente va a seguir sirviendo, el que realmente lo quiera seguir. Y tú vas a sentir que en vez de crecer, te estás volviendo una enana espiritual. Y es una realidad, ¿no? Y es una realidad. Es una realidad que uno vive. O sea, si uno realmente no lo hace así, es una realidad que uno va a retroceder y se va a ver enano y va a ver que todo el mundo Así avanza es. y uno... Y espiritualmente nos quedamos turritos, como dijo el Señor. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ejemplo, apóstol, cuando se hace un ayuno, entonces hay un ayuno congregacional, entonces yo veo a María que está comiendo, pero María sí come, no, es la relación suya con Dios, la relación mía con Dios. ¿Qué hago yo con aguantar hambre y no cambiar actitudes? Simplemente eso, aguantar hambre. Hay mucha gente que mi esposo se ríe porque yo le digo, cuando me dice, amor, vamos a ayunar, yo le digo, no, yo hoy voy a comer. Yo voy a ayunar, hoy no voy a pelear. Eso es un ayuno porque me estoy absteniendo de algo que para mí me hace daño. Y él se ríe, yo digo, no voy a pelear hoy no voy a pelear, pero se me olvida como a las 2 horas y peleo por algo. Pero lo decimos en son de broma, pero cuando yo me abstengo de un alimento, le estoy diciendo a mi carne que no, que se tiene que sujetar a lo que yo estoy haciendo. Pero ¿y mi corazón qué? Si no hay un cambio en mi corazón, si no estoy muriendo a que, yo estoy que le corto el cuello a Jenny, pero no te empiezo a ver de otra manera, no, pero a lo mejor es que Jenny tiene problemas. Es ese verte a ti con compasión, es santidad en mi corazón, es ver al otro como una persona que necesita. ¿Qué fue lo que nos ayudó a nosotros a lograr los años que tenemos de matrimonio? O a mí, no sé, a ti. Yo te lo di como consejo, si no hiciste caso, es ver a Álvaro tú como alguien que necesita de Dios, es ver yo al apóstol como alguien que necesita de Dios, no como mi esposo. ¿Por qué? Porque si lo sigo viendo como mi esposo, le corto el cuello. Si él me sigue viendo a mí como su esposa, me corta el cuello. Pero que él me pastoree y que yo pueda hacer esa ayuda idónea, que Álvaro te pastoree y que tú puedas hacer esa ayuda idónea. Amén. Y cuando hablo de pastoreo, no es que ahora Álvaro es un pastor, sí, él es el pastor de su casa. Así es. Ese es el primer ministerio que nosotros tenemos. Y el más importante. Si ese no funciona bien, lo demás es puro parapeto. Y me perdonan los pastores y consiervos que me están escuchando, pero si mi familia, no estoy hablando de perfección, si mi familia no está apartada, santificada, si yo no enseño a mis hijos a respetar autoridades, si yo no enseño a mis hijos a honrar a los pastores, a cuidar la casa, a no criticar, a no hablar del otro, si es una enseñanza integral, no a que sean religiosos, no, ustedes tienen que ser evangélicos, no. Nuestros hijos siempre desde pequeños le hemos dicho, un día ustedes van a tener que decidir a qué Dios sirven. Si sirven al de nosotros, maravilloso. Pero mientras vivan en esta casa, ustedes y nosotros serviremos al Señor. Pero es un asunto de intimidad individual. Y debemos de entenderlo así. Cuando Ezequías le dice a los levitas y a los sacerdotes, y a mí me llama la atención, a lo mejor no vamos a poder desarrollar todo por la hora, pero dice que los levitas presentaron sacrificio porque los sacerdotes no se santificaron. Y yo le decía a mi esposo, y entonces, ¿quiénes son los levitas? Los que cantaban, los músicos, los adoradores. ¿Y los sacerdotes qué? Y así vemos muchos de nosotros. Todo en nuestra casa se santifica, pero la cabeza de la casa no. O yo como mamá no me santifico y entonces veo las bendiciones trancadas sobre mi hogar. Y tenemos que tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones que vayan en pro de que tu familia sea diferente, no en que tú te sientas bien,
Porque ese es el problema. No, pero ¿y hasta cuándo yo voy a vivir en esta infelicidad? Yo ya no aguanto más. Es un corazón egoísta. Pero cuando yo empiezo a trabajar, Ezequías empezó a trabajar para que el pueblo se santificara, para ver las bendiciones que el pueblo disfrutó. Obviamente él también las disfrutó, pero entonces tenemos que ocuparnos de este santuario, del que camina, del santuario de dos paticas, que esté limpio el corazón, que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene, pero apegadas a su palabra. Es que, apóstol, cuando nosotros nos ocupamos de nosotros y nos ocupamos de otros, eso a nosotros nos satisface. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos fue para servir. Dios nos diseñó a nosotros para servir, y cuando nosotros servimos, cuando nosotros somos de bendición y vemos la bendición en nuestra casa, eso nos llena de regocijo. Así es. Porque nuestra casa tiene que ser transparente. Amén. Así es. Que todo el que mire para adentro vea todo, todo. Y usted sabe que una de las cosas de las que a mí el Señor me hizo libre fue eso, ¿no, apóstol? O sea, en mi casa siempre era: no hables, no digas, no cállate, la apariencia. No sé qué, o sea, no puedes decir nada. Y a lo mejor más que por apariencia era por la actitud de mi papá, ¿no? Porque él era una persona así como así como, ¿no? Como que todo le molestaba. Bueno, obviamente habían cosas en su corazón de las que Dios me permitió a mí, después de que ser libre de faltas de perdón hacia mi padre, y verlo, como usted decía, apóstol, con esa compasión. Y llegó a un punto donde yo lo vi con tanta compasión que yo lo miraba y era como una ternura en mi corazón hacia él, después de que yo no quería ni siquiera orar por él, ¿no? La pregunta es, ¿tuvo tu papá que cambiar o tuviste tú que cambiar la perspectiva de verlo? Yo y pedirle al Señor esa compasión. Y el Señor lo hizo, y yo decía: uy, Señor, qué tremendo. Y yo cada vez que lo veía, y para mí era como, yo no lo veía como papá, sino lo veía era como con alguien que necesitaba. Sí, o sea, yo lo veía como un bebé, como tan vulnerable. O sea, yo ya no lo veía así como yo lo veía como el arrogante, el todopoderoso, sino yo ya lo veía era tan, o sea, cuando tu corazón es transformado, tú ves, es donde tú escuchas esto: ay, pero es que usted ve todo tan ay, usted no se enreda, usted ve todo tan lindo. Como me decía una compañera, pero es que en su casa, o sea, porque en estos días estaban comentando todas y ellas la queja, y ellas ven que yo no me quejo, entonces, pero usted no se queja, que en su casa qué. Yo le decía: pero es que yo no me puedo quejar, yo no puedo decir que mi casa no ha sido bendecida. Así es. O sea, yo no puedo quejarme, ni puedo decir que yo no he recibido provisión de Dios, porque es que a mí no me ha hecho falta nada. Es mentir. O sea, entonces yo no puedo, y además eso, cuando yo definitivamente hago un decreto, eso se activa. Así es. Yo le decía ayer a Arnaldo Elías, estábamos preparando la cena, íbamos camino a la casa, pero siempre, como el apóstol siempre comparte, no hemos podido hacer mercado. Siempre vamos en el camino y compramos. Yo decía: Dios mío, ¿qué hay en la casa? Yo no compré el queso, se me pasó y se me olvidó el queso. Y yo le dije: bueno, hijo, algo habrá. Y entonces, bueno, llegamos y bueno, sí, que en la nevera había un poquito de una cosa, otro poquito de otra. Total que nos sentamos a la mesa y comimos los tres porque ya Beba había comido. Y cuando estaba recogiendo la mesa, yo le digo: hijo, qué impresionante es Dios. Fíjate, del poquito que había, pudimos comer suficiente los tres. Y ahí es donde yo veo la mano de Dios. Amén. O sea, la bendición de Dios no está en que tú tengas un bloque de queso en la nevera, 2 kilos de queso amarillo, 5 kilos de jamón, un refresco. No, si tienes para sentarte con tu familia, poder conversar, comerte una arepa con 3 pedacitos de salchicha, con un poquito de mantequilla, con un vaso de agua, pero puedes compartirte, puedes reír, eso es bendición de Dios. Porque hay gente que tiene manjares y se sientan y tú los ves que se levantan eso y tiran la mesa. Eso sí es abundancia. Tiran la mesa porque pelearon o golpean la mesa y se levantan y se acabó la cena. La palabra lo dice en Proverbios, que es mejor que comer legumbre donde no hay discusión que comer grandes manjares de carne donde hay contienda. Y es así. ¿Cuántos cuando tú puedes tener un manjar pero agarras una rabieta con Álvaro y te paras y no te importa y tú dejas ahí ese manjar? ¿Por qué? Porque no sabemos apreciar lo que es la verdadera bendición de Dios. Y que la abundancia de Dios está en lo poco y está en lo mucho. Amén. La bendición de Dios está en esa arepita con mantequilla, aunque tenga plata en el banco para invitar a comer a una familia. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no te alcanza solamente a ti, sino que alcanza a otros. Amén. Y así debe de ser. Entonces, Ezequías, cuando pienso, y a lo mejor Dios nos desvió porque Venezuela necesita entender y escuchar, quienes nos estén escuchando y que en el mundo espiritual se escuche,
que no importa si tú lo que tienes hoy es una arepa con mantequilla. Así es. Vendrán tiempos donde podrás comértela con otras cosas, pero si tu corazón en este tiempo de la arepa de mantequilla no es transformado, no es agradecido, no vas a agradecer la arepa con pollo, con carne, con lo que te la vayas a comer, y tu soberbia o la soberbia de nosotros va a seguir llevándonos en retroceso, hacia atrás. Entonces, porque la semilla de la deslealtad germina rapidito en un corazón no agradecido. Si tú no eres agradecida con lo pequeño, en algún momento le vas a lanzar la puñalada a tu familia, a tu jefe, en tu nación, en donde estés. Entonces cuando Ezequías dice santifíquense, él estaba viendo, si tengo al equipo pequeño santificado, la nación va a ser bendecida. Amén. Si un grupo pequeño está bien, ese grupo pequeño va a enfocar, va a llenar una nación. Y yo creo Amén. que la palabra que Dios le ha entregado a nuestra iglesia y a varias iglesias que están yendo por las calles llevando un mensaje diferente, va a ser ese grupo de levitas y sacerdotes que se está santificando, que se está apartando para llenar esta Amén, nación amén, de una amén. manera de hablar Creemos. diferente y de declarar vida. Porque donde uno llega hay muerte, pero nosotros tenemos que llegar a cada lugar hablando fe, declarando vida, Amén. declarando sanidad, declarando que las cosas van a mejorar. Porque Venezuela es una tierra bendecida para bendecir. Amén, amén, así es. Y yo les invito a ustedes, los que nos escuchan, que santifiquen su casa, porque ustedes también son ese grupo pequeño que van a bendecir nuestra nación. ¿Cómo? Cambiando sus corazones, cambiando y no retrocediendo. Porque Así Dios es. lo que tiene, como decía mi apóstol, es una gran bendición sobre nuestro país. Nosotros lo creemos, solamente estamos esperando en el tiempo en el que Él decida derramar más de su Así gloria es. sobre nuestro país. Y todo lo que el Señor ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va y a hacer. nosotros lo creemos y estamos seguros de toda su promesa, de toda su palabra. Así y le es. damos toda la gloria y la honra a Él, porque Así es. hasta este día nos ha sustentado, nos ha bendecido y lo va a seguir haciendo porque Él es fiel. Así Y no es. tan solo a nosotros, porque Al que la le crea, bendición no al ha que sido le crea. solo para nosotros, ha sido para el que le cree. Y a un apóstol, yo creo que Dios es tan hermoso y tan misericordioso que a uno al que no le cree. ¿Sabe por qué, apóstol? Porque yo le pregunto a la gente cuando empieza a quejarse en la calle, en buceta, en donde vaya. Usted no ha comido, usted en algún momento, o sea, le No, ha porque hecho falta el alimento. él hace salir el sol sobre el justo y sobre el injusto. Y entonces me dicen, no, entonces yo le digo, fíjese como Dios es fiel. Entonces hoy le compartí a una compañera porque ella me decía, Jenny, ¿qué vamos a hacer sin dinero? O sea, porque la gente como que Sí. es una presión que creen que sin dinero nos vamos a morir. No, yo le decía, mire, los pájaros del campo no trabajan ni hilan y Dios los alimenta y Así les da de es. beber. Lo que pasa es que nosotros como conocimos el dinero, creemos que sin dinero nos vamos a morir y eso no es así. Así es. Dios nos va a alimentar. Y también un hermano me decía, ¿no? Entonces mi hermano de sangre, entonces yo le decía, entonces él como que le daba como risa, pero a la vez Dios también trataba con su corazón. Yo le decía, no, pero él me decía, pero es que no vamos a tener, ¿cómo se le ocurre? Si no va a haber comida, el Señor nos lanzará maná del cielo. Así es. El Si lo hizo una vez, lo puede hacer de El Señor nuevo. enviará cuerpos, Él hará algo, pero Dios no va a dejar de ser Dios. Dios Así no es. va a dejar de ser fiel y Dios no va a dejar de bendecirnos porque Él es demasiado hermoso con nosotros. Así es. Y lo seguirá haciendo. Amén. José Luis, ¿nos vamos definitivo o vamos para una musiquita y regresamos para orar por la gente? ¿Vale? Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Bendecir sus vidas sin orar por usted. Sabemos que cada palabra que nos ministró a nosotros también ministró a mucha gente Amén, que nos así es. escuchaba en el día de hoy. Queremos orar por ustedes, bendecirles y declarar sobre sus vidas esa fe que a lo mejor usted cree que no tiene, pero que está allí. Dice la palabra que la fe, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y un granito de mostaza es bien pequeñito. Una enseñanza yo le daba a los muchachos del trabajo social, no, el trabajo social no, atendiendo a Jesús en las calles, Amén. que son dos cosas diferentes. Que la semilla de mostaza es tan chiquirriquitica y la fe es así, tan chiquitico lo que necesitamos,
que se nos puede perder muy fácil. Como es tan pequeña, se nos pierde. Y igualito es la fe. A veces la perdemos con tanta facilidad y vemos el tamaño de la semilla y dice, caramba, pero yo ni siquiera ese tamaño de fe tengo. Ni siquiera eso, porque dice que si lo tuviésemos así, podríamos decir a una montaña, muévete para acá. Pero no depende de mi fidelidad ni de mi querer, depende de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de su palabra, donde dice que para Él nada es imposible. Queremos orar por aquellas personas que nos están escuchando y que nunca han abierto su corazón a Jesús porque les da miedo. Dicen, no, si yo repito esa oración con los evangélicos, ¿quién los aguanta? Eso no van a salir de mi casa, eso va a ser un fastidio, un martirio, o me va a tocar ir para la iglesia, ahora me van a llamar los evangélicos, los hermanos evangélicos. No es eso. Dios no es religión, Dios es una relación. Él es un pana, Él es el papá, el amigo, el con el que yo hablo, con el que me desahogo cuando estoy brava, el que me corrige cuando estoy equivocado. Y a ese Dios es que queremos hacerte llegar en esta hora. Y si nos estás escuchando y quieres abrir tu corazón a Jesús, puedes repetir con nosotros esta oración, que no es la que te va a salvar, pero con la boca confesamos lo que queremos en el corazón. Decirle, Señor Jesús, en esta hora reconozco que hasta hoy no estoy haciendo las cosas bien, pero quiero abrir mi corazón, aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, consciente, reconociendo que Él fue a la cruz por amor a mí. Así yo hubiese estado solo o sola en este mundo, tú hubieses ido a la cruz por amor a mí. Reconozco que Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Te pido perdón por cada pecado que he cometido hasta ahora, hasta este momento, y te pido que me ayudes de aquí en adelante a vivir una vida santificada y apartada para ti, para que mi casa pueda ser bendecida más de lo que ha sido bendecida hasta hoy, para que donde esté tu presencia, nada falta. Amén. Porque donde tu presencia llega, nada falta. Amén. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Y queremos orar por aquellos que están pasando por un problema de enfermedad. Simplemente queremos declarar, amén, más que orar es declarar un milagro de sanidad. Donde hay un diagnóstico médico de algo imposible, Dios es especialista en hacer posibles las cosas amén, imposibles. Y declaramos sanidad sobre sus cuerpos, sea un dolor de cabeza, sea un cáncer, sea un diagnóstico irreversible. Nosotros soltamos la palabra y declaramos sanidad sobre sus cuerpos, amén, en el hospital, en el seguro, en las casas, en las clínicas, donde quiera que haya una necesidad, milagros sobrenaturales de Dios. Así que les bendecimos y damos a Dios las gracias por este tiempo, Jenny. Amén, sí, señora. Aquí tenemos un mensajito de mi gordo precioso. Ay, dice, saludos y feliz aniversario. Ve a ver si no le compraste algo, porque si no, me va a tocar ministrar. El otro jueves me va a tocar venir contigo para el programa. Una yuca, una yuca. Sale una yuquita, María. Bueno, muy agradecida con el Señor, porque hoy nos permitió hablar de un tema tan especial. Como decía mi apóstol, que también ministra nuestros corazones, agradecida con el Espíritu Santo porque Él es quien nos guía, y agradecida con todos ustedes porque nos escucharon. Somos Bendecidos para Bendecir, en tu programa Bendecidos para Bendecir. Detrás de tus micrófonos, para ustedes estuvieron sirviéndoles Rubia de Villasana y Jenny de Luna. Les invitamos mañana viernes a nuestra primicia de servicio, de taller de pareja, perdón. Así es. A las 7 de la noche. Ahí tenemos todos los repuestos para todos los modelos. Pero hay más repuestos para el de mujeres, para los modelos de mujeres. Así que ahí les esperamos. Les esperamos el sábado a las 8:30 también de la mañana, Escuela de Danza, 2:30 de la tarde, Tierra Prometida, 4 de la tarde, Servicio de Jóvenes, nuestros espectaculares servicios de fiesta para el Señor, 7 de la mañana el domingo, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y estamos ubicados en la avenida Ferrero Tamayo, más arriba del Hiperbarata. Nuestros números telefónicos son 356-4221 para consejerías. Chao, se le acabó el aire, que Dios les bendiga, gracias por escucharnos, que Dios les guarde y tengan una semana súper, ultra, mega bendecida por el Todopoderoso que reina en esta nación. Amén. Explica